Lo dijo él. A primera hora. 8:11 en la mañana. Hace pocos días se conoció que la Federación Mundial de Hemofilia retiró el aval a la Fundación Hemofílica Ecuatoriana Fundec. El argumento era por falta de alineación ética. Y a partir de lo cual se conocieron algunos cuestionamientos de la Federación Mundial de Hemofilia. Esto fue comunicado al Ministerio de Salud Pública y de alguna manera se consideró un punto de quiebre en la representación técnica y en enfoque de atención de la hemofilia en el Ecuador. Nosotros en este espacio, junto a Andrea, quien les habla, permanentemente hemos visibilizado la situación tan compleja que están experimentando los pacientes con hemofilia. Hemos tenido entrevistas acá con actores de diversas vertientes reclamando atención por parte del Ministerio de Salud Pública fundamentalmente. Hoy recibimos al doctor Julio César Cueva, quien es el abogado que patrocina Fundec, para conocer un poco el criterio y cómo Fundec ha recibido el retiro del aval por parte de la Federación Mundial de Hemofilia. Doctor, qué gusto, bienvenido. ¿Cómo le va? Fabricio, Andrea, buenos días. Muchísimas gracias por recibirme en su casa. Oiga, le veo con esa bufanda y me da más frío a mí. No, es que yo no estoy acostumbrado a estos climas, entonces después me quedo... Usted viene de tierra caliente, pues. Claro, y después me quedo sin voz. Y yo soy de los que vive de la voz, porque no soy radiodifusor, pero me toca hablar en las audiencias. Igual uno vive de la voz, pues. Y mucho. No, nuevamente, muchísimas gracias por recibirme. A usted, doctor, gracias. ¿Cómo entender esta decisión de la Federación Mundial de Hemofilia que estamos comentando? Bueno, así como ustedes están sorprendidos, estamos sorprendidos nosotros, porque siempre hemos tratado de trabajar de forma coordinada. Yo cuando he leído la comunicación, realmente me llama la atención porque habla una serie de generalidades y evidentemente es muy difícil poder entender y sobre todo pues poder explicar. Porque, por ejemplo, habla de estas cuestiones éticas, pero no nos han dicho cuáles son. Entonces es un poco complicado, ¿verdad? Y cuando reviso el resto de la documentación que se envía de parte y parte, me encuentro, por ejemplo, que una de las cosas que dice la Federación es que, entre otras cosas, ustedes han demandado al Ministerio de Salud. Yo le pregunto, pues usted va al Ministerio de Salud y se cansa de hablar y de pedir y no consigue resultados y de paso ve que el ministerio sube no una, dos, tres subastas de medicamentos y se da cuenta que lo hacen con unas fichas técnicas que es cualquier cosa menos técnica, evidentemente lo tiene que demandar, pues. Ya, pero yo no vi ahí a la Federación al lado nuestro diciendo está bien. No, ahora lo que dicen es que no debimos haber demandado, que una de las cosas por las cuales nos han quitado la acreditación es porque hemos demandado al ministerio. Pero, por ejemplo, cosas que pasan, que la gente tiene que saber, Fabricio. Yo voy a los hospitales, ¿sabes lo que nos dicen los directores médicos en los hospitales? Los directores técnicos. Usted tiene razón, es verdad que el medicamento esto, es verdad que lo de aquí, es verdad lo de acá, pero ¿sabe qué? Tráigame una resolución judicial, porque lo de las contralorías no entienden eso, solo se fijan en los precios. Entonces yo no sé si alguien conoce cómo se puede obtener una resolución judicial, ¿verdad? Sin tener que demandar. Entonces parece mentira, los mismos funcionarios a veces piden las resoluciones judiciales porque dicen, yo con esto me protejo de la Contraloría, que la Contraloría no entiende lo que dice la Constitución y usted no sabe en qué país vive. La gente tiene que saber, por ejemplo, que hace yo no recuerdo si unos 6 años, 7 probablemente, porque yo en esto tengo mucho tiempo. Iban a comprar unos medicamentos. Imagínese usted esto, cuando usted leía las fichas, era como que quisieran comprar baterías, pero las fichas eran para comprar llantas. No pedían ni siquiera algo tan sencillo como el aval FDA o EMA para comprar los medicamentos. Tuvimos que demandar, pues, porque no entendieron. Fueron Sercop, el ministerio, no iban a comprar un factor que se llama Fonbillevan. ¿Y qué tenemos que hacer? Esperar que compren y voten el dinero público. ¿Y sabe qué pasó? Fue la viceministra del ramo en persona a la corte a decir, señores, les pido disculpas. Fundec tiene razón. Vamos a dar de baja una de estas subastas y además vamos a comprar factor Fonbillevan porque es verdad, se nos pasó por alto. Yo no vi a la Federación al lado nuestro. Yo nunca supe que dijeron, bueno, la verdad es que ha sido un muy buen trabajo. ¿Sabe por qué? ¿Y sabe cuánto duró esta lucha? 3 años y medio. 3 años y medio. Si hoy el país puede decir con orgullo que el Ministerio de Salud Pública tiene fichas técnicas que sirven realmente para comprar medicamentos seguros, eficientes, eficaces para los pacientes con hemofilia, es gracias a la Fundec que tuvo que demandar. Pero entonces, si es así como usted señala, ¿por qué la Federación le retiró el aval a Fundec? Bueno, le repito, Fabricio, yo he leído la carta y todavía no la entiendo porque habla un poco de generalidades. Entre esas dice... O sea, no hay una particularización de por qué. No, yo no sé si usted tenga el comunicado, si no yo se lo hago llegar. Usted lee y dice que es un problema ético. Por favor, pero dígame cuál es el problema ético para poder explicar. Que no nos dieron información. Le voy a comentar qué pasó. Porque yo tengo la documentación. El 18 de febrero del 2025,
Llega un correo que dice el 21 de febrero del 2025 voy a estar ahí para que me dé una serie de información. 3 días. Yo no sé si alguien puede reunir información en 3 días. Información que, dicho sea de paso, Fundec la recibe del Ministerio de Salud Pública, porque nosotros no hacemos, pues ni nos corresponde hacer inventario, ni tenemos capacidad para poder, ni legal, ni de recursos, ni de personal para poder saber qué medicinas se compraron, qué medicinas se gastaron, qué medicinas se usaron, qué es lo que van a tener, cómo está el inventario del Ministerio de Salud por hospital, por paciente, etcétera, etcétera. Esa información la da el ente rector. ¿Quién es el ente rector? El Ministerio de Salud Pública. Pues. Entonces tú no puedes decir aquí estoy porque he llegado, deme la información, y como no me la da, entonces usted le quitó la aval. Es más, después de esa visita, les enviamos la documentación debidamente detallada, ratificando que pudiera no estar necesariamente actualizada, porque el detalle de esa información no lo tenemos nosotros, depende del Ministerio de Salud Pública. Y sin embargo, retiraron el aval. Lo que sí, y lo quiero ser claro en esto, a mí sí me llamó la atención el retiro del aval, esto de que se habla de nuevos medicamentos, y esto de que supuestamente hay quejas, que coincide con un timing bastante raro, porque resulta que coincide con la segunda instancia que ganamos en la Corte Provincial del Guayas, en donde se dan de baja 3 procesos de subasta que también tenían problemas. Entonces sí me parece medio raro esto de que de repente aparecen, incluso vienen de la nada, los señores de la Federación Mundial, se toman fotos con los señores del Ministerio de Salud Pública y la Fundec, porque una cosa le voy a decir, la gente tiene que saber, la Federación Mundial de Hemofilia no está acreditada en el Ecuador, pues. El que está acreditado ante el Ministerio de Salud Pública, con el cual no tenemos ningún problema y con el cual estamos hasta el día de hoy ratificados como los representantes de los pacientes con hemofilia en el Ecuador, es la Fundec, pues, ante el ente rector, que es el Ministerio de Salud Pública. Entonces esa visita habrá sido protocolaria, todo lo que usted quiera, pero si era una visita técnica y para tratar aspectos de los pacientes, ahí tenía que haber estado la Fundec. Quiero creer que al representante del ministerio lo sorprendieron y tal vez se dejó impresionar por esto de que es la Federación Mundial. No sé si pensó que era la gente de la FIFA o qué sé yo, pero en todo caso se han dejado sorprender y quiero creer que es así. Porque ahora, aquí acreditada está la Fundec. Ahora la Federación Mundial lo que dice también es que ahora mismo con esta... digamos, esto que se ha quitado, la acreditación, ¿verdad? Ahora se va a poder registrar a los pacientes que están en un subregistro, que hay alrededor de 1.700 y actualmente solo hay 854, no solo eso, sino que ellos dicen que hay que actualizar las guías prácticas para la hemofilia, etcétera. Eso, ¿cómo lo miran ustedes? ¿Creen que es beneficioso o cuál realmente sería esta consecuencia, si así se quiere, para los pacientes con hemofilia que se haya retirado esa condición de organización? A ver, los pacientes con hemofilia no tienen nada que temer porque, repito, la acreditación como representante de los pacientes de la hemofilia la tiene Fundec. Es más, pregúntenle al Ministerio de Salud Pública si los tiene acreditados la Federación Mundial, le van a decir que no. Primero. Segundo, qué importante es lo que usted me acaba de decir, Andrea. ¿Por qué? Porque hay que hacer una reflexión. No sé si ustedes sepan, yo lo aprendí porque tuve que aprender de la enfermedad para poder defender a estas personas. Tuve que conversar con los pacientes. Y yo pensaba que la hemofilia era que una persona era normal, que un paciente hemofílico era normal y solo tenía problemas si se accidentaba y empezaba a sangrar porque se podía mover sangrado. Yo no sé si ustedes sepan que el paciente con hemofilia de repente puede estar sentado con nosotros y empieza a sentir un hormigueo, un cosquilleo, un adormecimiento en alguna parte del cuerpo. Y es que está sangrando espontáneamente. Es decir, los órganos empiezan a sangrar internamente de forma espontánea. Y ese paciente que ya vive con su enfermedad entiende que tiene que ir volando a un hospital porque necesita tratamiento. ¿Por qué es importante esta aclaración? Porque si me dicen ustedes que hay 850 registrados y 1.700 no, significa que hay 850 que no están registrados en ninguna parte. ¿Cómo están vivos? Porque la hemofilia es un tema de sangrado, de hemorragia. No es que me siento y me siento mal y voy a esperar que esto va a parar. No va a parar, pues el problema es que no para porque a usted le falta un factor. El factor 8, el factor 9, el factor von Willebrand. Entonces esas 850 personas están vivas. Fabricio, están vivas. ¿Dónde están? Porque no puede ser que no las haya registrado el Ministerio de Salud Pública, salvo que sean personas con tan buenos recursos que no necesiten ir a la salud pública y entonces van a la salud privada. La salud privada, entonces, ¿de qué problema estamos hablando? ¿Y las personas que están en la salud privada no necesariamente constan en el registro del Ministerio de Salud o sí? Yo creería que, y eso habría que preguntar, yo creería que por ser parte de la red privada de salud, tienes parte de la red integral del Sistema Nacional de Salud Pública, deberían estar ahí. Deberían estar. Entonces hay un problema
de que o no están informando, y puede ser por muchas razones. A ver, las clínicas, los hospitales privados se cuidan mucho de compartir información, se escudan en esto de la ley de protección de datos, el consentimiento y la confidencialidad y privacidad de la información del paciente, que está constitucionalmente protegida, y probablemente por eso no están dando información. Pero un subregistro de que alguien va a un hospital público y no registran que está, eso no existe. Entonces yo quisiera saber dónde están esas personas, esos 850 de los que se habla. Primero saber de dónde salen los 850. ¿Por qué no son 1000 o por qué no son 5000 o por qué no son 100? Lo que sé es de lo que yo conozco de la enfermedad es que es imposible que haya 850 personas que no nadie sepa dónde están, porque donde empiezan a sangrar se mueren. Y no es que han tenido un accidente. O sea, el pueden registro que sangrar existe son espontáneamente. 800 y pico, ¿verdad? Hasta más o menos donde conozco, sí, señor. Pero se habla de 1700. No sé quién habla de eso. Yo estoy respondiendo a lo que me pregunta Andrea y lo he escuchado a usted decir. Sí. Pero si usted me pregunta a mí si yo tengo ese dato, yo no lo tengo. Pero de lo que conozco de la enfermedad me resulta inverosímil. Porque esas 850 personas o se están tratando privadamente y están pidiendo de que el hospital privado no reporte al Ministerio de Salud Pública, o están muertas. No hay forma de que estén en su casa, porque el sangrado no para. Si justamente el problema de enfermedad es que el sangrado no para. Ahora, sin Fundec, ¿el Ministerio de Salud Pública puede tener una relación directa, le pregunto, con la Federación, más allá de su aclaración en este momento, sobre la Federación que dice que no está registrada acá, etcétera? Pero puede actuar u operar directamente el Ministerio de Salud sin la, no sé si utilizo bien el término, intermediación de Fundec? No, yo creo que no, porque no lo hace la Federación. Yo creería que está prohibido incluso por los estatutos de la Federación Mundial. ¿Por qué? Porque ellos interactúan directamente con fundaciones que trabajan en cada país. Ahora, en la eventualidad de que sea así, de que pudiera ser así, Fabricio, es muy difícil pues a la distancia. Porque las realidades de cada país son distintas. Pero yo le aseguro que los pacientes con hemofilia en Canadá no sufren por la viacrucis que sufren los pacientes con hemofilia en el Ecuador, en donde no solamente ya de por sí es un sufrimiento la enfermedad, sino tener que ir a un hospital a que le pongan cualquier cosa. Y eso es algo también de lo que hay que hablar, y permítanme aclararlo, Fabricio, si es usted tan amable. Los pacientes con hemofilia reciben un tratamiento. Si este tratamiento funciona y de repente viene el ministerio y le dice, ¿sabe qué? Vea, eso que usted ha utilizado 5 años, 10 años, 15 años y que le ha funcionado, no hay. Le voy a poner otra cosa. Esto no es una pastilla para el dolor de cabeza. Si yo a un paciente le cambio el medicamento, eso se llama intercambiabilidad. Que las guías de la Federación Mundial de Hemofilia prohíben expresamente. Lo que corre el riesgo es de producirle al paciente lo que se llaman inhibidores, que no es otra cosa que anticuerpos. ¿Qué significa? Que la próxima vez que le ponga la medicación ya no le va a funcionar. Es lo mismo que no ponérsela. Entonces usted comprenderá por qué los pacientes son reticentes a ponerse o a cambiar de tratamiento. Porque si ya algo les ha funcionado 10 o 14 años, ponerse un tratamiento nuevo que porque dice que acaba de salir, que porque está en una guía esencial, es ponerse en riesgo de que eso no le funcione y cuando quiera volver al tratamiento anterior tampoco le funcione. Y entonces aquí no estamos hablando de que me pasó o no me pasó el dolor de cabeza. Aquí estamos hablando de que la consecuencia de eso es simplemente la vida. Y en el mejor de los casos, el deterioro de la integridad física de los pacientes. Porque, ojo, los sangrados no son solo sangrados. Producen daño en las articulaciones, en los músculos y en los huesos. Por eso usted ve a los pacientes con hemofilia. Todos tienen discapacidad. ¿Por qué? Porque resulta que la enfermedad les causa el deterioro de todos estos otros órganos. Entonces no es cuestión de, es que esto es nuevo. Hablando de eso, Fabricio, que dejemos claro este tema de los esenciales. A ver, la OMS primero no tiene capacidad coercitiva sobre los estados. La OMS lo que hace es recomendaciones que los estados pueden o no pueden seguir. No están obligados. ¿Y esto por qué? Porque cada país tiene sus propias particularidades, ¿verdad? Lo que hace la OMS es tener una lista de medicamentos esenciales como la tiene el Ecuador en su cuadro nacional de medicamentos básicos, pero que es una realidad distinta a la de Colombia, a la de Perú, a la de Canadá. Porque, por ejemplo, Canadá puede tener unas enfermedades con muchos más pacientes que el Ecuador y por lo tanto para ellos otros son los medicamentos para otras enfermedades que para ellos son más esenciales, que en el Ecuador probablemente ni siquiera las tengamos, porque esas enfermedades en el Ecuador puede que no haya una cantidad de pacientes que justifique que estén en el cuadro nacional de medicamentos básicos. Entonces, ¿qué es que la OMS dice? Bueno, la OMS habla de un medicamento subcutáneo, sí. Lo que no se ha dicho es, primero, que en ese cuadro esencial también hay pues, una serie de medicamentos que ya tienen 30 años aprobados y que en el Ecuador se usan. Intravenosos. Que son intravenosos y que se usan. Pero es que esto no tiene que ver con que sea subcutáneo o sea intravenoso, Fabricio. Tiene que ver con que funcione.
tiene que ver con que ¿Y funcione. el subcutáneo funciona o no funciona? A ver, está recomendado. Primero, no hay experiencia clínica en el Ecuador de eso. Primer problema. Segundo problema, que está recomendado para pacientes que tienen ya inhibidores. Y por lo tanto, más allá del costo, ¿verdad? Por lo tanto, es para un número muy reducido de pacientes. Por ejemplo, la Federación Mundial que dice que en los países el promedio de pacientes con inhibidores es del 25 al 40%. Altísimo. ¿Sabe cuánto es el porcentaje en el Ecuador? 3%. Yo pregunto, ¿vale la pena arriesgarnos a que ese porcentaje se incremente? Porque incrementar ese porcentaje implica no solo incrementar el presupuesto, que normalmente no hay, sino incrementar el riesgo de vida para los pacientes. Yo le puedo hacer llegar, si usted gusta, las demandas, los audios de las audiencias donde yo he participado, porque esto a mí no me lo han contado. Yo lo he vivido con los pacientes y he visto a los del CERCOP pelear por comprar cualquier cosa, no preocupados por la vida de los pacientes. Los he visto a los del Ministerio de Salud Pública, con excepción de, no recuerdo el nombre, me hubiera gustado traerlo, se me pasó por alto, de la viceministra que tuvo la valentía de ir donde un juez y decirle nos equivocamos, perdón, vamos a corregir, y corrigió. Y cuando ella salió, tuvimos 3 años y medio más de pelea. Yo he visto a los representantes de los laboratorios decir que quieren que compre sus productos. Está bien. Pero también le he dicho, por favor, desen la vuelta, ahí están los pacientes, díganle que lo que ustedes le van a vender probablemente no les va a resultar y que ustedes van a asumir las consecuencias de la vida de esta gente. No se atreven a dar la vuelta y decir, ¿saben qué? Esto no, disculpen, pero yo lo que quiero es vender. No funciona así. Correcto. Quiero regresar solo un ratito y en 30 segundos. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes después de que se ha quitado esta condición de organización nacional miembro del Ecuador? En 30 segunditos por honor al tiempo. Nosotros vamos a seguir trabajando por los pacientes con hemofilia como lo hemos hecho hasta ahora. Vamos a seguir trabajando de la mano con el Ministerio de Salud, porque el Ministerio de Salud es ante quien estamos acreditados todavía y espero que no tengamos ningún inconveniente en esto. Y hago una invitación a la Federación Mundial de Hemofilia para que tenga a bien, ¿verdad?, limar las asperezas con nosotros para poder seguir trabajando en beneficio de los pacientes con hemofilia, que es lo único que impulsa a la FUNDEC. La FUNDEC va a seguir trabajando por los pacientes con hemofilia y vamos a defenderlos ante las instancias que los tengamos que defender. Correcto. Ya bastante sufrimiento tienen con la enfermedad. Doctor, gracias por el tiempo y por la gentileza. Muchísimas gracias a ustedes por recibirme, los felicito. Nunca había estado aquí. No, ya Espero era que nos regresar. visite, ¿eh? ¿Le gustó la vista? Me encantó la vista. Ya, muy bien. Gracias al doctor Julio César Cueva, lo habíamos entrevistado en otras ocasiones de modo telemático. Hoy que está en Quito, hemos aprovechado para recibirlo acá en nuestra cabina. Él es abogado que patrocina a la Fundación Hemofílica Ecuatoriana FUNDEC, aquí en A Primera Hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.